Hoy vamos a hablar de uno de los grandes enigmas de la humanidad, el personaje de personajes, Jesús de Nazaret y sus milagros. ¿Cómo pudo ejecutarlos? ¿Qué hay detrás de toda esa serie de fenómenos? Comencemos diciendo que Jesús no bajó del cielo de entre las nubes, ni apareció de repente como un bebé en una cueva. Dios decidió que Jesús naciera como humano y conviviera entre todos nosotros. ¿Y eso? Eso es realmente un milagro divino. ¿Cómo están? Buenas noches, saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Pues hoy le traemos este tema tan interesante de los milagros de Jesús. ¿Qué le parece si comenzamos, Suba su volumen. Bueno, pues hablemos de los 36 milagros de Jesús en la Biblia, con explicación de los más conocidos. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio en la tierra y los evangelios nos narran algunos de ellos. Esos milagros tenían como propósito glorificar a Dios y mostrar que en realidad Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tocó la vida de muchas personas con la manifestación de su poder y sus obras milagrosas. Sus milagros mostraron también el gran amor y la compasión de Dios por la humanidad. Los 36 milagros de Jesús registrados en la Biblia. Bueno, pues tenemos en el número 1, sanó a una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. En el número 2, curación de 2 ciegos. En el 3, sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea. En el 4, alimentó a una multitud con 7 panes y algunos pescados. 5, sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos. 6, secó una higuera. 7, curación de otro ciego en Betsaida. 8, sanó a un hombre sordo y tartamudo. Por su parte, en el número 9, expulsó un demonio de un hombre. En el 10, una pesca milagrosa y abundante que llenó 2 barcos. En el 11, sanó a la suegra de Pedro. 12, la sanidad de un leproso. 13, resucitó a la hija de Jairo. 14, sanó a otro paralítico. 15, calmó la tormenta. 16, curación de un hombre con la mano paralizada. 17, sanidad de un hombre poseído por muchos demonios. Y bueno, pues por su parte, en el número 18 tenemos la sanidad de un muchacho poseído. En el 19, curación del siervo de un centurión. 20, expulsó de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. En el 21, resucitó al hijo de una viuda. 22, restauró la oreja cortada de un siervo del sumo sacerdote. 23, sanó a un hombre con hidropesia, que pues obviamente es acumulación de líquido. En el 24, supo con antelación y profetizó que Pedro lo negaría. 25, sanó a una mujer encorvada. En el 26, la curación de 10 leprosos. 27, sanidad de un mendigo ciego en Jericó. 28, pesca milagrosa y abundante. 29, la resurrección de Lázaro. 30, sanidad de un paralítico. 31, alimentación de una multitud con 5 panes y 2 pescados. 32, sanidad del hijo de un oficial del rey. 33, caminó sobre el mar. 34, la sanidad de un ciego de nacimiento. 35, cambió el agua en vino. El 36, obviamente su resurrección. Y bueno, pues en la Biblia han quedado registrados 36 milagros hechos por Jesús. Sin embargo, tal como lo explicó Juan en su evangelio, Jesús realizó muchos otros milagros y señales. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito y para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Bueno, pues a continuación, en su programa ¿Y tú tienes miedo? Vámonos con la explicación de 7 milagros de Jesús muy conocidos. En el número 1 tenemos
que cambiara el agua en vino. Este fue el primer milagro de Jesús. En él se cuenta que su madre y sus discípulos habían sido invitados a una boda en Caná de Galilea. De repente se acabó el vino, lo cual presentaba una situación incómoda y vergonzosa para los novios. María, la madre de Jesús, fue donde se encontraba él y le dijo sencillamente: ya no tienen vino. Juan capítulo 2, versículo 3. Jesús le contestó algo que suena un poco cortante en español, pero en su idioma mostraba respeto. Él le dijo a María: mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: ¿qué no ves que todavía no ha llegado mi hora? Sin embargo, tal como ella esperaba, Jesús actuó. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Jesús transformó el agua en un vino de la mejor calidad posible. Y el novio obviamente se llenó de elogios. Su boda no fue recordada como la boda en la que se terminó el vino antes de tiempo. No, es recordada como la boda en la que se sirvió al final el mejor vino gracias a la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo que podía haber sido motivo de mucha vergüenza se convirtió en motivo de alegría y orgullo. Bueno, pues mucha gente se ha de estar preguntando por qué Jesús hizo ese milagro. Podría decirse que quizás fue para complacer a su madre o para evitar una vergüenza a los novios. La realidad es que la Biblia dice que fue para revelar su gloria. El poder de Dios se manifestó a través de él. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan capítulo 2, versículo 11. Bueno, pues en el 2, milagro número 2, tenemos la alimentación de los 5,000. Jesús acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, su primo. Se había retirado en una barca para estar más tranquilo, pero las multitudes se enteraron de dónde se iba a encontrar y fueron hacia él. Lo siguieron y fueron hacia donde se dirigía. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, pues tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban muy, muy enfermos. El corazón de Jesús era uno, muy compasivo. Él dejó de lado su propio dolor para comenzar a ministrar de inmediato a las personas que habían llegado hasta ahí, y al atardecer sus discípulos le sugirieron dejar ir a la gente para que comieran y se fueran a sus casas. Jesús les contestó que no. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Pero alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños, no era una tarea tan fácil. Los discípulos le dijeron a Jesús que solo tenían 5 panes y 2 pescados. Quizás para intentar que entrara en razón, la respuesta de Jesús fue esta: tráiganmelos acá. Jesús ni se inmutó. Él confiaba en el inmenso poder de Dios, sabía que habría más que suficiente y así fue. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Todos comieron y hasta sobraron 12 canastas llenas de comida. En ese día Jesús alimentó tanto el cuerpo como el espíritu de todas aquellas personas. Todos ellos fueron testigos de la compasión y el poder de Dios en acción a través de su Hijo Jesús. Bueno, en el 3, milagro número 3, tenemos caminar sobre el agua. Después de alimentar a los más de 5,000 personas, Jesús se quedó despidiendo
a la multitud y envió a sus discípulos en una barca hasta la otra orilla. Cuando la gente se fue, Jesús subió a las montañas para tener un tiempo de oración a solas. Jesús oró hasta la madrugada cuando decidió reunirse en la barca con sus discípulos. La barca ya estaba bastante lejos, pero eso no presentaba ningún problema para Jesús. Él fue andando sobre el agua hasta alcanzar la barca. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron y comenzaron a gritar: ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: ¡Cálmense! Tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Mateo capítulo 14, versículos 26 al 27. Pedro, con su temperamento temerario, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y así lo hizo Jesús. Le dijo: ven. Al principio todo iba bien. Pedro bajó de la barca y caminó hacia Jesús. Pero el viento se hizo más fuerte y Pedro sintió temor, así que comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, Señor, sálvame, sálvame por favor. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo sorprendió y lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo capítulo 14, versículos del 30 al 33. Bueno, pues como vemos, este milagro llevó a las personas que lo presenciaron a adorar a Jesús y a reconocer que Él era realmente el Hijo de Dios. En el milagro número 4 tenemos lo que fue la sanidad de 10 leprosos. Bueno, pues Jesús se dirigía a Jerusalén pasando por Samaria y Galilea. Por el camino le salieron al encuentro 10 leprosos. Ellos le gritaron a Jesús. Desde la distancia, pues tenían prohibido por ley acercarse a las personas sanas. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Ellos conocían quién era Jesús y aprovecharon para presentar su petición ante él. Jesús solo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Él no les prometió nada, ni les dijo nada más, pero ellos obedecieron. Mientras iban por el camino, los 10 leprosos recibieron sanidad. Sus cuerpos quedaron completamente limpios, sin rastro de la lepra. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Bueno, pues dentro de lo que nos cuenta la historia de este milagro, aunque fueron 10 los hombres sanados, solo uno regresó alabando a Dios y dando gracias. Ese gesto de adoración y respeto y sobre todo de reconocimiento del poder de Dios en Jesús bastó para que recibiera un regalo más grande, la salvación. Él, un samaritano, obtuvo también ese día la sanidad de su alma, pues reconoció al Señor Jesucristo. Bueno, en el quinto, el número 5 de los milagros, tenemos la resurrección de Lázaro. ¿Qué nos cuenta la historia? Bueno, pues Marta, María y Lázaro eran 3 hermanos amigos muy queridos de Jesús. Cuando él iba a Betania, el pueblo donde vivían, los visitaba y a veces se quedaba con ellos. Un día las hermanas mandaron a avisar a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo. Y pues cuando Jesús recibió el mensaje dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Juan capítulo 11, versículo 4. Jesús se quedó otros 2 días donde estaba con los discípulos antes de ir a Betania a ver a Lázaro. Los discípulos no deseaban ir allá porque temían que les hicieran daño si regresaban a Judea, ya que los judíos habían intentado apedrear a Jesús. De todas formas, pues fueron con él. Cuando llegaron allá, se encontraron con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Por el camino, Jesús se encontró con Marta y tuvieron la siguiente conversación. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección el día final.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Claro que Marta lo creía. Ella estaba segura de que en Cristo ellos tenían la vida eterna. Marta fue a avisarle a María que Jesús ya estaba cerca y María salió a alcanzarlo. Jesús tuvo una conversación con ella parecida a la que había tenido con Marta, pero Jesús quedó muy conmovido al ver a María llorar y preguntó dónde habían puesto a Lázaro. Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. Y se dirigió con ellos hacia el sepulcro. Al llegar ahí, les ordenó que quitaran la piedra. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que yo siempre me escuchas. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente sepa muy bien y crea que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya a casa, les dijo Jesús. Tal como Jesús había dicho, la enfermedad no terminó en muerte, sino en resurrección. Jesús, el Hijo de Dios, fue glorificado y ese vino a ser también día de salvación para muchas personas. El versículo 45 dice: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que pues también habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. En el sexto milagro tenemos sanó desde la distancia al siervo de un centurión que vivía en Capernaum. Tenía un siervo al que apreciaba mucho, pero el siervo estaba enfermo, con parálisis. El centurión había oído hablar de Jesús y decidió pedirle ayuda. Su petición: la sanidad de su siervo. Sin embargo, el centurión no se sentía digno de que Jesús entrara en su casa y así se lo dijo: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Jesús le concedió su petición y en ese mismo momento su siervo quedó sano. Milagro número 7. Sanidad y liberación de un muchacho endemoniado. Un hombre estaba desesperado porque había un espíritu demoníaco que se apoderaba de su hijo, provocándole ataques. El hombre fue donde Jesús y le suplicó de rodillas que obrara y sanara a su hijo. Él ya había pedido ayuda a los discípulos de Jesús, pero ellos no habían podido echar fuera al demonio. Jesús le dijo que trajera a su hijo, y así lo hizo el padre. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Mateo capítulo 17, versículo 18. Bueno, pues en Lucas capítulo 9, versículo 43, leemos que todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Una vez más, el poder de Dios manifestado por medio de Jesús tocó no solo al muchacho y a su padre, sino que a otros que presenciaron el milagro, que obviamente también quedaron impactados. Oiga, ¿cómo se la está pasando? Mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios, sus sugerencias. Pues de qué le gustaría que habláramos la próxima semana. Yo quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de toda el área metropolitana de Monterrey. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente vivo desde Monterrey, Nuevo León, México. Si usted es de algún otro estado de nuestra bella República Mexicana, pues mándenos sus saludos. Aquí coméntenos desde dónde nos siguen, si es la primera vez que nos ven. Y saludos muy especiales a toda la gente de la Unión Americana. Bueno, pues continuamos. Vámonos con el milagro de la resurrección. Luego de que le crucificaron, Jesús resucitó. Él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Podemos leer el relato de la resurrección de Jesús en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Bueno, pues la Biblia también nos dice que luego de su resurrección Jesús se le apareció a María,
a sus discípulos y a pues, muchas otras personas, Jesús vive y un día regresará. Hizo Jesús milagros y prodigios cuando era un niño. Bueno, pues también tenemos información de eso, Tenemos algo del texto no reconocido, pues que describe estos supuestos hechos en el Evangelio del pseudo Tomás. Pues nos dice que también los 4 evangelios del Nuevo Testamento han relatado en detalle los milagros más famosos de Jesucristo, como cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, multiplicó el pan y los peces en Galilea, devolvió la vista a los ciegos y curó pues a toda la gente leprosa, se transfiguró en una figura divina en el monte Tabor, volvió a la vida a su amigo Lázaro en Betania y finalmente, cuando resucitó a los 3 días, tras ser flagelado, crucificado y muerto por los romanos. Cabe destacar que pues esto sucedió en la colina de Gólgota, para luego ascender a los cielos y sentarse en gloria y majestad a la diestra de nuestro Señor Dios Padre. Y bueno, pues, sin embargo, dentro de lo que son los 4 evangelios canónicos de la Biblia, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, pues no entregan mayores detalles sobre la infancia de Jesucristo. Solo en el Evangelio de San Lucas se relata el famoso episodio de cuando Jesús tenía 12 años de edad y viajó junto a sus padres a Jerusalén para las fiestas de Pascua, siguiendo la costumbre judía. Y en la ciudad se perdió. Sus padres, afligidos al no encontrarlo, finalmente lo hallaron en el templo, sentado entre los sacerdotes, doctores de la ley y escribas, escuchándolos e interrogándolos. En San Lucas, capítulo 3, versículo 52, también se nos cuenta pues, que Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. El Evangelio de la infancia de Tomás, o Evangelio del pseudo Tomás, llamado así porque es poco probable que Tomás, el apóstol que aparece en la Biblia, haya estado relacionado con lo escrito, por lo que algunos estudiosos creen que su autor fue un gentil, y pues fue escrito en lengua griega, supuestamente a mitad o finales del siglo II después de Cristo. Es el único documento que ha aportado nuevos detalles con respecto a la infancia de Jesús. Pues trata más que nada sobre algunos hechos acaecidos durante la niñez del Nazareno, desde los 6 hasta los 12 años, en una combinación de relatos de milagros y discursos. Y si bien pues este evangelio, al igual que el resto de los evangelios apócrifos, no ha sido aceptado como una fuente canónica oficial por la Iglesia, para algunos podría contener alguna cuota de realidad. El Evangelio de la infancia de Tomás, que en su preámbulo pues parte comunicando que yo, Tomás israelita, vengo a anunciaros a todos vosotros, mis hermanos entre los gentiles, para que los conozcáis. Los actos de la infancia y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo cumplidos por Él después de su nacimiento en nuestro país. Relata en su inicio el episodio de los gorriones hechos de barro que Jesús convirtió en aves de verdad. Oiga, ¿usted sabía esto? ¿Sabía que Jesús aparentemente también hizo milagros cuando era niño? Entonces, el primer milagro de Jesús, cuando tenía aproximadamente 10 años, bueno, pues fue el de este capítulo, donde justamente conviviendo con otros niños que estaban jugando, pues se crearon unos gorriones de barro y Jesús los hizo que se convirtieran en aves reales. Bueno, pues ahí se cuenta que el niño Jesús de 5 años de edad, de 5 a 10 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida, y con una simple palabra las mandaba, y amasando barro formó 12 gorriones e hizo esto pues un día de sábado. Ya había ahí otros muchos niños que jugaban con él, y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comunicárselo a su padre José, diciéndole: he aquí que tu hijo está cerca del arroyo, y habiendo cogido barro ha compuesto con él 12 gorriones, y al profanando el sábado, pues se me hace que eso no está muy bien que digamos, ¿no lo crees, José? Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio y le gritó: ¿por qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó: ¡volad! Y los pájaros abrieron sus alas y volaron.
golpeando con un estruendo, y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Bueno, pues en otro episodio del Evangelio de la infancia de Tomás se relata el encuentro del niño Jesús con un maestro llamado Zaqueo, quien, al percatarse del buen sentido y la gran inteligencia del niño, se ofreció a enseñarle en su escuela los rudimentos de la lengua griega, considerada por entonces el idioma más culto de la época, y a saludar y respetar a los mayores y a honrarlos como antepasados. El Evangelio del pseudo Tomás cuenta que pues él escribió, Zaqueo, todas las letras del alfabeto desde alfa hasta omega muy puntualmente y con toda claridad. Mas Jesús, mirando a Zaqueo, le dijo: tú que no conoces la naturaleza del alfa, ¿cómo quieres enseñar a los demás la beta? Hipócrita, enseña primero el alfa, si sabes, y después te creeremos respecto al beta. Luego se puso a discutir con el maestro de la escuela sobre las primeras letras y Zaqueo no pudo contestarle. Y en presencia de muchas personas, el niño dijo a Zaqueo: observa, maestro, la disposición de la primera letra y nota cómo hay líneas y un rasgo mediano que atraviesa las líneas que tú ves comunes y reunidas, y como la parte superior avanza y las reúne de nuevo pues en triples y homogéneas, principales y subordinadas de igual medida. Tales son las líneas del alfa. Ante la brillante respuesta del muchacho, Zaqueo quedó perplejo, por lo que rogó a su padre José que se llevara a Jesús de su escuela, diciéndole: así pues, hermano José, te ruego que te lo lleves contigo, porque no puedo soportar la severidad de su mirada, ni penetrar el sentido de su palabra en modo alguno. Este niño no ha nacido en la tierra, es capaz de domar el fuego mismo, y quizás ha sido engendrado antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoro. Ay, amigo mío, tu hijo me pone fuera de mí y no puedo seguir su pensamiento. Me he equivocado en absoluto. Yo quería tener en él un discípulo y me he encontrado con que tengo en él a un maestro. Así pues, hermano José, te ruego que te lo lleves contigo a tu casa. Es algo muy grande, sin duda un dios, un ángel o algo parecido. Este evangelio extracanónico relata otros pequeños milagros obrados supuestamente por el niño Jesús, como la ocasión en que, cuando tenía 8 años de edad, transformó un grano de trigo en 100 medidas de este cereal, que procedió a distribuir generosamente entre los habitantes de su aldea, y la ocasión en que resucitó a un joven que había tenido un accidente con una hacha. Pasados otros cuantos días, un joven cortaba la leña en las proximidades del pueblo, y he aquí que su hacha le hendió la planta del pie y murió. Pues obviamente por haber perdido toda esa sangre, ¿no lo cree? Y como ello produjera una aglomeración y un tumulto de gentes, el niño Jesús corrió también ahí y, haciéndose sitio, atravesó la multitud y tomó el pie herido del joven, que enseguida quedó curado, y dijo al joven: levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoró al niño, diciendo: verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti. Este evangelio también relata otro episodio, cuando Jesús curó a su hermano Jacobo, uno de los supuestos hijos de José y María, después de sufrir una mordedura de víbora. Y José envió a su hijo Jacobo a cortar madera. El niño Jesús lo seguía, y mientras Jacobo trabajaba, una víbora le mordió en la mano, y como sufría y parecía herido de muerte, Jesús se aproximó y le sopló en la mordedura, y enseguida cesó el dolor y murió el reptil. Y al instante, Jacobo quedó sano y salvo. El evangelio del pseudo Tomás, por cierto, no debe ser confundido con el evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo y extracanónico descubierto en 1945 en la localidad egipcia de Nag Hammadi, junto a otros manuscritos que contienen 114 dichos atribuidos a Jesús de Nazaret, y que era considerado como parte del canon bíblico por algunas sectas del cristianismo primitivo. Seguimos adelante. El historiador, investigador y teólogo noruego Reidar Asgard, en su obra La infancia de Jesús, explica que el evangelio del pseudo Tomás comienza con Jesús que juega en un arroyo modelando pajaritos, pues como lo comentamos hace un momento, y pues los dota de vida. En otro, en el que a los 12 años en el templo,
pues muestra una fuerza y sabiduría tan grandes que los maestros se quedaban realmente impresionados. También se cuenta justamente pues que se encontraba, a veces hacía enfadar a sus maestros, ya que estos se sentían ridiculizados y se sentían ofendidos porque pues el niño Jesús tenía mucho conocimiento. Bueno, agrega que el Evangelio del Pseudo Tomás, acerca de la infancia de Jesús, pues casi en todos los relatos sobre la infancia, pues casi ninguno ha llegado al cristianismo primitivo. Nos habla de un periodo de vida de Jesús para el que no disponemos datos históricos de ninguna otra fuente, sobre todo también hablar de los años perdidos de Jesús. Pues parte de esos años perdidos pues se encuentra obviamente lo que es la niñez de Jesucristo. Y bueno, pues la narración gozó de gran popularidad en el cristianismo primitivo, conoció una gran difusión y parece que fue usada con frecuencia hasta la época medieval. Asgard concluye que el Evangelio de Tomás de la infancia de Jesús ha suscitado interés en fechas recientes, si bien a menudo ha sido considerado de forma ambigua o negativa, con frecuencia se le ha tachado de escrito de escasa calidad literaria, pues también ha sido denigrado por la imagen que ofrece de Jesús, que ha sido asociado de forma repetida con ambientes heréticos. Pues la investigación ha encontrado grandes dificultades para aceptar este relato y a menudo lo han dejado al margen en los más recientes análisis sobre la historia, fe y teología del cristianismo primitivo. Este evangelio no juega prácticamente ningún papel, ha sido por tanto un huérfano desamparado en el ámbito de estudio de los primeros cristianos, una suerte que no merece en absoluto. Bueno, pues vámonos con los milagros inexplicables de Jesús. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio terrenal, como por ejemplo sanó a los enfermos, expulsó fuera demonios, calmó tormentas, resucitó muertos, alimentó a miles de personas a la vez, caminó sobre el agua, discúlpeme, pues convirtió el agua en vino, controló el curso de los peces. Los milagros de Jesús fueron tan reconocidos en todo Israel que estos mismos testificaban que pues obviamente Jesús había venido de Dios, como les dijo a sus críticos: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 5 versículo 36. Bueno, pues no pueden ser negados, los que se oponían a Jesús nunca negaron sus milagros. Es importante notar que los que se oponían a Jesús nunca negaron estos, a pesar de que cuestionaron el origen de su poder. Ellos nunca fueron capaces de negar que las obras que él y sus apóstoles hacían eran producto de un poder sobrenatural. La literatura judía misma de los primeros siglos después de Cristo confirman que los judíos, tal como los cristianos, aceptaban el hecho de que Jesús había realizado actos sobrenaturales durante su ministerio en la tierra. Hoy en día, no cabe duda de que Jesús haya hecho los milagros que están escritos en la Biblia. Como lo dice un Wolfgang Trilling, profesor alemán, estamos convencidos, y lo decimos con certeza histórica, que Jesús tuvo la capacidad de hacer milagros. Los reportes de milagros toman tal lugar en los evangelios que nos es imposible pensar en ellos como inventos posteriores o transferidos a la vida de Jesús. A diferencia de muchos de los pseudomilagros realizados hoy en el nombre de Jesús, los milagros reales de Jesús fueron irrefutables. Pero a pesar de que los judíos mismos no podían negar el poder de Jesús, sus líderes religiosos rechazaron la idea de que Dios estuviese detrás del poder con el que realizaban tales milagros. Los fariseos atribuyeron el poder de Jesús a Satanás. Años después, ciertos rabinos inclusive buscaron atribuir tales milagros a la brujería y la magia. Asimismo, el Talmud de la Babilonia, leemos la siguiente acusación: Jesús, el Nazareno, practicaba la magia y por ende engaño y llevó a Israel por el mal camino.
a pesar de que tal vez la intención detrás de tales de escritos pues es algo en peyorativa. Tales confirman el hecho de que Jesús realizó milagros asombrosos. Pues obviamente también indica que esos milagros eran tan convincentes que muchos en Israel creían en él. Fuentes judías reconocen que los seguidores inmediatos de Jesús también tenían el poder de sanar en su nombre, como lo demuestra una historia muy curiosa en Talmud. El nieto de un hombre judío no creyente llamado Yeshua Levi fue milagrosamente sanado por un cristiano. A pesar de que el muchacho fue completamente sanado, Yehoshua B. Levi estaba mortificado en pensar que su nieto había sido objeto de poderes mágicos, según el gran Peter Schaffer, profesor en la Universidad de Princeton, el cual comenta acerca de la perspectiva judía en aquellos tiempos. La historia sobre Yehoshua B. Levi y su nieto nos presenta una crítica irónica de Jesús y sus discípulos, que efectivamente su poder mágico era innegable, funcionaba y su efectividad no puede ser cuestionada, pero en la mente de los judíos, pues obviamente es una fuente no autorizada y mal usada. Bueno, pues, creer o no creer, frente a la realidad de que Jesús y sus discípulos podían realizar actos milagrosos, los líderes judíos, tanto en los días de Jesús como en las generaciones pues aledañas, tenían dos opciones: obviamente atribuir su poder a Dios o a Satanás. Tristemente eligieron la segunda opción, y por ende sus acusaciones salvajes exponen la naturaleza irracional de su incredulidad cegadora. Los adversarios de Cristo obviamente no podían negar su capacidad de obrar milagros. ¿Qué nos cuenta la historia? Bueno, pues Jesús mismo señaló la naturaleza contradictoria de sus acusaciones. Si él estuviese realizando milagros de parte de Satanás, ¿por qué lucharía en contra de los demonios? El hecho de que Jesús utilizó sus milagros para promover el reino de Dios revela con claridad la verdadera fuente de su poder. Aunque la mayoría de los fariseos y los rabinos se negaron en creer en Jesús como el Hijo de Dios, sus escritos desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia proporcionan confirmación histórica de que Jesús efectivamente hizo grandes e increíbles milagros. Es innegable la capacidad de Jesús de realizar señales y prodigios. ¿Cómo se la está pasando, Bueno, pues vámonos con la conclusión. Como creyentes podemos mirar los milagros de Cristo como testimonio de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, uno de los principales líderes del cristianismo durante el siglo II. Bueno, pues explicó a los antagonistas judíos de su época. Se les manifestó y sanó a los que estaban desde el nacimiento enfermos físicamente, a sordos y cojos, causando a unos a saltar y a otro a escuchar y a otro a ver. Resucitó a los muertos y les dio vida, y por sus acciones desafió a los hombres de su tiempo a que le reconocieran. Hoy en día, 2000 años más tarde, las historias de los milagros de Jesús nos dejan obviamente maravillados al reflexionar sobre su majestad y poder. Y bueno, pues, los milagros de Jesús, ¿usted qué opina? ¿Fueron reales o ficticios? ¿Fueron hechos objetivos, nunca especulaciones subjetivas? Pues aquí 8 pruebas para constatar su autenticidad. Como ya lo hemos comentado durante todo el programa, hoy hablando de los milagros de Jesucristo, bueno, pues el Evangelio narra numerosos milagros realizados por Jesús, dentro de las cuales se encuentran curaciones, dominio extraordinario de la naturaleza, pues fueron acontecimientos reales o una manera simbólica de referirse a realidades espirituales. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en el libro. Obviamente son señales constatables. Jesucristo, con su presencia y manifestación personal, con sus palabras y obras, con señales y milagros, completa la revelación y confirma que pues, todo esto es realmente un testimonio divino. Jesús pues hizo muchas señales, y así son señales que son hechos constatables.
Las curaciones son reales con un fin específico, no son fruto de la fantasía de todo un pueblo, sino son curaciones teóricas. Los milagros de Jesús son señales que sus contemporáneos verificaron con sus propios ojos. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos, pues al ver esto, convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán todo nuestro lugar santo y nuestra nación. Bueno, pues poder divino. Si los milagros de Jesús no fueron reales, ¿cómo se justificaría el miedo o la preocupación de las autoridades judías? En el Evangelio no encontramos de los milagros simples indicios, sino pruebas reales, pruebas fehacientes del poder de Jesús y de su divinidad. Todos los milagros que Jesús hizo probaban que verdaderamente Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios. En Jesús conviven dos naturalezas distintas, la humana y la divina. Y si para Dios no hay nada imposible, también es perfectamente lógico que para Jesús de Nazaret tampoco haya cosas imposibles. Siendo Jesús verdaderamente Dios, realizó auténticos prodigios. Sus milagros, al ser reales, suscitaban maravilla, sorpresa, asombro, etc. Lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tormenta. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ahora bien, si los milagros de Jesús no hubieran sido reales, las personas seguirían sufriendo por sus enfermedades, lo cual contradiría, por ejemplo, la gratitud de una persona curada de la lepra. Y si Jesucristo no hubiera alimentado realmente a toda una multitud con 5 panes y 2 peces a 5,000 personas, bueno, esas personas hubieran seguido hambrientas, hecho que contradeciría la palabra de Jesús. En verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Si los innumerables milagros de Jesús hubieran resultado falsos en su totalidad o en parte, toda su actividad hubiera sido un total fracaso, aún antes de su muerte. Además, no se hubiera escrito nada de él y con toda probabilidad su nombre ni siquiera hubiera llegado a nuestros días. Sus seguidores, fieles hasta la muerte, si los milagros de Jesús no hubieran sido reales y o hubieran sido falacias, o si Jesucristo hubiera resultado ser un impostor que perpetrando engaños hubiera hecho creer que era el Hijo de Dios, sus discípulos, que eran incultos pero no tontos y que estuvieron con él por un periodo superior a los 3 años, más temprano que tarde se hubieran dado cuenta y lo hubieran abandonado, ¿no lo cree? Y posiblemente todos lo hubieran entregado a las autoridades, cosa que, como sabemos, no sucedió. Es fácil, pues, constatar que ninguno de los discípulos de Jesús abandonó el grupo para luego ponerse a desmentir los milagros de Jesús, calificándolos de falsos. Ni siquiera Judas Iscariote lo hizo para justificar su traición, movido por su afán de lucro. Si los milagros de Jesús hubieran sido falsos, Judas podría haber desacreditado al Señor proporcionando tal información a las autoridades judías, no solo poder abandonar tranquilamente el grupo, sino también para, pues, de paso quedar bien. Pero como es obvio, no lo hizo porque no tenía elementos para hacerlo. Es más, con un corazón adolorido, devolvió las 30 monedas de plata, confesando: pequé entregando sangre inocente. No creo que sea esta la actitud de sumo dolor y de arrepentimiento de alguien al borde del suicidio, ante quien se sabe es un charlatán o un farsante. Ya casi para despedirnos, vámonos con... Y quédese, no se vaya, porque ya nos conocen su programa y Tú Tienes Miedo. Vamos a hablar con videos. Hoy hablando de los milagros de Jesucristo. Bueno, pues Judas Iscariote se condenó al infierno. ¿Cómo constatar la autenticidad de los milagros? Los milagros de Jesús no fueron negados ni por sus adversarios. Los fariseos, aunque no creyeron en el poder divino de Jesús, reconocieron que él en verdad expulsaba demonios, aunque
racionalizando, sugirieron que dichos exorcismos eran hechos por el poder del príncipe de los demonios. Indiferentemente de la causa de los fariseos y los escépticos atribuyeron a esas señales inexplicables su admisión de esa realidad. Es una confesión involuntaria de que existía en ellas algo más allá de lo meramente natural, preternatural. Todos los milagros de Jesús se caracterizan por ser hechos de bondad y amor. Sus milagros nunca fueron realizados para satisfacer alguna necesidad del Señor o la curiosidad de la gente, sino para venir al encuentro del ser humano necesitado, sufriente, necesitado de salvación. Esta fue una manera de concretar su misión. Muchos milagros los realizó aún sabiendo que se ganaba el rechazo de sus adversarios. Esto también muestra su autenticidad. No existe evidencia alguna de que Cristo fallara en la realización de algún milagro. Sus opositores nunca lo acusaron de fracasar. Los milagros de Jesús es que son comunes en los evangelios y más entre los sinópticos. Hay algunos que son exclusivos del evangelista San Juan. Había muchos testigos. Los milagros de Cristo fueron realizados abiertamente en presencia de muchísimos testigos, de todo tipo de testigos, y en lugares públicos, calles, sinagogas o semipúblicos, casas de familia. No fueron hechos privadamente o a solas, ni a escondidas. Los milagros fueron hechos sobrenaturales, fruto única y exclusivamente del poder de Dios. Son hechos que no tienen ninguna relación con causas secundarias o que tengan alguna explicación natural. Es decir, sus milagros no están manchados, por ejemplo, de alguna sugestión mental o de tratamiento médico alguno. Nada de esto es suficiente para explicar, por ejemplo, cómo un hombre ciego de nacimiento hubiera recobrado la vista, o cómo Lázaro, que llevaba muerto 4 días, pudo haber resucitado. Los milagros fueron hechos objetivos, nunca especulaciones subjetivas. No fueron aparentes o puras ilusiones. Fueron hechos sensibles, constatables por los sentidos. Por ejemplo, el agua utilizada para el milagro en las bodas de Caná pudo ser vista antes del milagro y probada luego como vino. La oreja del siervo del sumo sacerdote, cortada por Pedro, podía ser vista y luego recolocada en su sitio. Los signos milagrosos de Cristo tuvieron resultados instantáneos y completos. Cuando la suegra de Pedro fue sanada, ella, levantándose al punto, se puso a servirles, y Lázaro resucitó no solamente en vida y a vida, sino a una vida normal y sana. Increíble. Bueno, pues, un programa muy completo hablando de los milagros de Jesucristo. ¿Cómo se la pasó, Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que siempre comparte la transmisión para llegar a más gente, para que más gente nos conozca. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy quisimos traer este programa hablando de los milagros de Jesucristo. Quisimos que fuera muy completo. Es un poquito extenso, sin embargo creo que obviamente por obvias razones vale bastante la pena. Recordar también que nosotros respetamos a todas las religiones. Aquí no se trata de convencer a nadie, Recuerde que aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo, el que manda es usted. Nosotros respetamos a todas las religiones, todas las creencias. Nosotros simplemente, pues con todo el respeto, todo el cariño y toda la admiración, sobre todo siendo lo más profesionales posible, quisimos traer este día, este bonito programa. Muchas gracias a todos. Y pues vámonos porque ya estamos en la recta final del programa. Ya nos conoce aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo. Vamos a cerrar con videos. Y pues suba su volumen, que los disfrute. Vámonos con los milagros desconocidos de Jesús. Suba su volumen, Adelante, Mish. Marcos y Mateo son 3 de los 4 evangelios canónicos de la Biblia cristiana. Cada uno de ellos ofrece perspectivas únicas sobre la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Juntos ofrecen un relato completo y coherente de la vida de una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. En Lucas 8, 26, 39, vemos a Jesús encontrándose con un hombre poseído por demonios. ¿Tenía Jesús poder y autoridad sobre el mal? ¿Puede un encuentro con él abrirse paso y cambiar el destino de una persona? Del mismo modo, Marcos 1, 32 relata que Jesús curó a muchos enfermos o endemoniados. ¿Hasta dónde llegaba realmente la compasión del Hijo de Dios por los que sufren
y estaba dotado de la capacidad de realizar curaciones milagrosas. Por último, Mateo 28:1-7 habla de la resurrección de Jesucristo, que es uno de los acontecimientos más significativos de la teología cristiana. ¿Encontrarán los creyentes esperanza y consuelo en este versículo? ¿Confirmarán que la muerte de Jesús no fue en vano y que es realmente el Hijo de Dios? En general, estos pasajes ofrecen valiosas perspectivas sobre las enseñanzas y acciones de Jesucristo. Al estudiarlos, podemos profundizar en nuestra comprensión de su carácter y de su mensaje, y obtener un mayor entendimiento del significado de su vida y sus enseñanzas. Evangelio de Lucas 8:26-39. Cuando Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gerasenos, les recibe un hombre que hacía mucho tiempo que no vestía ropa y vivía entre los sepulcros. Estaba encadenado de pies y manos, pero los rompió, y el demonio que había en esos lugares lo expulsó. El endemoniado cayó a los pies de Jesús, gritando: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ordenando al espíritu inmundo que saliera del enfermo, Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Legión, pues somos muchos. Los demonios rogaron repetidamente a Jesús que no les ordenara ir al abismo, por lo que les permitió ir a una gran piara de cerdos que había cerca. Cuando los demonios abandonaron al hombre, entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por la empinada orilla del lago y se ahogó. Las personas que cuidaban a los cerdos vieron lo ocurrido y lo comunicaron al pueblo y a los alrededores. Cuando otros acudieron a ver lo ocurrido, encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y consciente. Se asustaron, pero los que lo habían visto contaron a la gente cómo había sido curado el endemoniado. Los habitantes de la zona de Gerasene pidieron a Jesús que los dejara porque estaban abrumados por el miedo. Jesús subió a la barca y se marchó, pero el hombre del que habían salido los demonios pidió ir con él. Jesús lo despidió diciéndole: vuelve a tu casa y cuenta lo mucho que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y contó a todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Este pasaje muestra el poder de Jesús sobre los espíritus malignos y su voluntad de ayudar a los que sufrían. También muestra el miedo y el temor que la gente sentía ante su presencia. El hombre curado sirve de ejemplo del poder transformador del amor y la gracia de Jesús. Evangelio de Marcos 1:32. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús curando a muchos enfermos o endemoniados. En Marcos 1:23-28 se describe a un hombre en la sinagoga atormentado por un espíritu inmundo. Este hombre estaba en la sinagoga, un lugar de culto, pero era incapaz de controlar sus propias acciones debido a la posesión demoníaca. Cuando Jesús se le acerca, grita en voz alta: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús ordenó al demonio que saliera del hombre. El espíritu se retorció violentamente en el hombre y luego salió de él con un fuerte grito. La autoridad de Jesús sobre el hombre poseído por el demonio es significativa porque muestra su poder divino y su capacidad para vencer las fuerzas del mal. También muestra su compasión por los que sufren y necesitan curación. Al liberar al hombre del tormento del espíritu maligno, Jesús restaura su dignidad y le permite volver a vivir normalmente. Es interesante observar que la gente de la sinagoga se asombra y se pregunta qué clase de enseñanza es esta, que incluso los espíritus malignos obedecen a Jesús. Se dan cuenta de que su autoridad no es como la de los escribas, que eran los líderes religiosos de la época. La presencia del endemoniado en la sinagoga también subraya la realidad de que el mal y las tinieblas pueden penetrar incluso en los espacios más sagrados. Nos recuerda que debemos estar siempre alerta y ser conscientes de las fuerzas espirituales que actúan en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Después de curar al endemoniado en la sinagoga, Jesús se fue a casa de Simón. Cuando llegó, le dijeron que la suegra de Simón estaba postrada en la cama con fiebre alta. Tal y como se describe en Marcos 1:32, se acercó a ella, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Se le quitó la fiebre y se puso a servirle. La noticia de esta curación milagrosa se difundió rápidamente y pronto muchos otros enfermos o endemoniados acudieron a Jesús para que los curara. Marcos escribe que toda la ciudad se congregó a la puerta, Marcos 1:33, para presenciar estos asombrosos actos de curación y buscar la curación para sí mismos o para sus seres queridos.
Este pasaje pone de relieve la naturaleza poderosa y transformadora del ministerio de curación de Jesús. Él es capaz de curar no solo enfermedades físicas, sino también a los afligidos por demonios, proporcionando alivio y esperanza a los que sufren. El hecho de que tanta gente acudiera a Jesús en busca de curación también subraya la gran necesidad y desesperación que existía entre la gente de aquella época. Muestra cómo el mensaje de amor y salvación de Jesús encontró eco entre los que sufrían y necesitaban consuelo. Evangelio de Mateo 28, 1-7. El Evangelio de Mateo narra la resurrección de Jesucristo, uno de los acontecimientos más significativos de la historia cristiana. El pasaje comienza con las mujeres, María Magdalena y María, la madre de Santiago, visitando la tumba de Jesús en la mañana del tercer día después de la crucifixión. Cuando se acercan al sepulcro, se produce un violento terremoto y se les aparece un ángel del Señor. La aparición del ángel causó sobrecogimiento. Su rostro era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Las mujeres se aterrorizaron y cayeron al suelo. El ángel las consoló diciendo: «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado». El ángel dijo entonces a las mujeres que Jesús no estaba en el sepulcro y que había resucitado de entre los muertos, tal como había dicho. El ángel ordenó a las mujeres que fueran a decir a los discípulos de Jesús que había resucitado y que se reunieran con ellos en la Galilea. Este pasaje destaca también el papel de las mujeres en la iglesia cristiana primitiva. María Magdalena y la madre de Santiago son las primeras en presenciar la tumba vacía y en recibir la noticia de la resurrección. El ángel les ordena que vayan a contárselo a sus discípulos, lo que las convierte en las primeras evangelizadoras de la fe cristiana. En conclusión, Mateo 28, 1-7 es un versículo poderoso y transformador que subraya el mensaje central de la fe cristiana: que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, ofreciéndonos la esperanza de una vida eterna. Estos relatos tienen una enorme importancia en el Nuevo Testamento y siguen inspirando y guiando a creyentes de todo el mundo. A través de ellas vemos la compasión, la curación y el poder divino de Jesús, así como el cumplimiento de profecías anunciadas durante siglos. Al reflexionar sobre estas historias, recordamos el poder de la fe, la esperanza y del amor. Ojalá sigamos inspirándonos en estas historias y vivamos nuestras vidas de un modo que honre el mensaje de Jesucristo. Si te ha gustado este vídeo, dale al pulgar arriba y suscríbete al canal. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues no quisimos dejar fuera este siguiente video que se llama Milagros que sucedieron cuando Jesús murió en la cruz. ¿Sabes qué milagros ocurrieron cuando Jesús murió en la cruz? Hoy te voy a contar los 4 increíbles milagros que ocurrieron en el momento en que Jesús murió en la cruz. La muerte de Jesús fue el acontecimiento más importante de la historia, pues con ella nos abrió el camino de la salvación y la vida eterna. Pero además, su muerte estuvo acompañada de señales sobrenaturales que demostraron su poder y su gloria. Veamos cuáles fueron esos milagros y qué significado tienen para nosotros hoy. El primer milagro fue el oscurecimiento del sol. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esto no fue un simple eclipse solar, pues estos duran solo unos minutos y no pueden ocurrir durante la luna llena, que era la fase lunar en la que se celebraba la Pascua judía. Tampoco fue una tormenta, pues no se menciona ningún relámpago ni trueno. Fue una intervención divina que cubrió el sol con una densa oscuridad, como una señal de luto y de juicio por el pecado del mundo que estaba siendo cargado sobre Jesús. La oscuridad también simbolizaba la angustia y el abandono que Jesús sintió al estar separado de su Padre por nuestra culpa. Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. La oscuridad nos recuerda el precio que Jesús pagó por nosotros y la gravedad de nuestro pecado que lo aleja de Dios. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es santo y justo y que no tolera el pecado. Podemos aprender que Jesús sufrió lo indecible por amor a nosotros y que cargó con nuestra culpa y nuestra condenación. Podemos aprender que sin Jesús estamos en tinieblas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero también podemos aprender que Jesús es la luz del mundo y que si le seguimos no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida.
Juan 8:12. El segundo milagro fue el velo del templo rasgado. El templo de Jerusalén era el lugar donde los judíos adoraban a Dios y ofrecían sacrificios por sus pecados. El templo estaba dividido en varias partes y la más sagrada de todas era el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para rociar sangre sobre el propiciatorio. Este lugar estaba separado del resto del templo por un velo o cortina de unos 10 metros de alto y 10 centímetros de grosor, que simbolizaba la barrera entre Dios y los hombres a causa del pecado. Pero cuando Jesús murió, el Evangelio de Mateo nos dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Mateo 27:51. Esto fue otro milagro, pues nadie podía rasgar ese velo con sus propias manos, y menos de arriba a abajo. Fue Dios quien lo hizo para mostrar que el sacrificio de Jesús había abierto el acceso a su presencia y que ya no necesitábamos intermediarios humanos para acercarnos a Él. El escritor de Hebreos nos dice que, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:21 y 22. El velo rasgado nos recuerda la libertad y la confianza que tenemos para entrar en la presencia de Dios por medio de Jesús. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es amoroso y misericordioso y que desea tener comunión con nosotros. Podemos aprender que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. Podemos aprender que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros y que nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. Hebreos 7:25. Apocalipsis 1:6. Podemos aprender que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos ayuda en todo tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. El tercer milagro fue el terremoto y la apertura de los sepulcros. Mateo nos dice que la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27:51 y 52. Este fue un milagro impresionante, pues la naturaleza reaccionó ante la muerte del Hijo de Dios, y su poder se manifestó sobre la muerte. El terremoto fue una señal de que algo trascendental estaba ocurriendo, algo que sacudía los cimientos del mundo y de la historia. La apertura de los sepulcros y la resurrección de algunos santos fue una anticipación de la resurrección de Jesús y de la nuestra. Mateo nos dice que estos santos resucitados salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:53. Estos testigos fueron una prueba de que Jesús había vencido a la muerte y de que Él es las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. El terremoto y la apertura de los sepulcros nos recuerdan el poder y la victoria de Jesús sobre la muerte y la esperanza que tenemos de resucitar con Él. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es soberano y todopoderoso y que nada escapa a su control. Podemos aprender que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte y que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Podemos aprender que Jesús es el primogénito de entre los muertos y que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Colosenses 1:18. Apocalipsis 22:13. Podemos aprender que tenemos una esperanza viva y que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como Él es. 1 Pedro 1:3 y 1 Juan 3:2. El cuarto milagro fue la conversión del centurión y los que estaban con él. El centurión era el oficial romano que estaba al mando de la crucifixión de Jesús y de los otros dos malhechores. Él y sus soldados habían sido testigos de todo lo que había ocurrido, desde las burlas y los insultos hasta las tinieblas y el terremoto. Ellos habían oído las palabras de Jesús en la cruz, como cuando pidió perdón por sus enemigos, o cuando prometió el paraíso al ladrón arrepentido, o cuando encomendó su espíritu al Padre. Ellos habían visto el amor,
la humildad, la paciencia y la fe de Jesús. Y todo esto tuvo un efecto en sus corazones. Mateo nos dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Este fue un milagro de gracia, pues Dios abrió los ojos de estos hombres para que reconocieran la identidad y la autoridad de Jesús. Ellos pasaron de ser sus enemigos a ser sus adoradores. Ellos confesaron lo que muchos judíos no quisieron aceptar, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. La conversión del centurión y los que estaban con él nos recuerda el propósito y el alcance de la muerte de Jesús, que no se limita a una nación o a un grupo de personas, sino que se extiende a todo el mundo, incluyendo a aquellos que parecían estar más alejados de él. Este milagro nos muestra el poder del testimonio de Jesús, incluso en las circunstancias más adversas, y cómo su amor y su sacrificio pueden tocar y transformar los corazones más endurecidos. Nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, y que el arrepentimiento y la fe en Jesús pueden llevarnos a reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es capaz de salvar a cualquiera, sin importar su pasado o su posición. Podemos aprender que el testimonio de Jesús es poderoso y convincente, y que puede llevar a las personas a un cambio radical de vida. Podemos aprender que Jesús es digno de adoración y reconocimiento, no solo por lo que hizo, sino por quién es, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Podemos aprender que la muerte de Jesús en la cruz es un mensaje de amor y redención para todo el que cree, y que su sacrificio abre la puerta para que todos puedan tener una relación personal con Dios. Con estos 4 milagros podemos ver cómo la muerte de Jesús en la cruz no fue un simple evento histórico, sino un momento cargado de significado espiritual y poder divino. Nos revelan diferentes aspectos de quién es Dios y de su plan de salvación para la humanidad. Nos recuerdan que Jesús no solo sufrió y murió por nosotros, sino que también demostró su dominio sobre la naturaleza, el pecado y la muerte. Y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra relación con Dios y sobre la manera en que respondemos al sacrificio y al amor de Jesús. Que estos milagros nos inspiren a profundizar en nuestra fe, a vivir con gratitud y esperanza y a compartir el mensaje de Jesús con otros. Que nos animen a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que por medio de Jesús tenemos acceso directo a su presencia, y que nos motiven a vivir de manera que reflejemos el amor y la gracia de Jesús en nuestro mundo. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre los milagros que ocurrieron cuando Jesús murió en la cruz. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a este canal, donde... Oiga, increíble, los milagros que sucedieron cuando murió Jesús. ¿Usted lo sabía? Pues cómo se la pasó, Muchas gracias a toda la gente que siempre nos apoya, que comparte la transmisión para llegar a más gente, para que más gente nos conozca. Si esta es la primera vez que nos ve, pues esperemos haya sido de su agrado, Y como le comentamos a mediación del programa, pues recuerde que aquí no se trata de convencer a nadie, Al final usted tiene la última palabra. Hoy, pues quisimos traer este tema tan interesante de los milagros de Jesucristo. Y pues ya para despedirnos, si usted tiene una fotografía, un video, se sabe alguna historia, una leyenda, mándenos un inbox aquí a la página de Borrachos FC para que más adelante en alguno de sus programas de ¿Y tú tienes miedo? Pues salga su material, Obviamente lo mencionamos, obviamente le mandamos saludos. Entonces, también coméntenos de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana, Recuerde que todos los lunes aquí a través de la página de Borrachos FC se encuentra su programa ¿Y tú tienes miedo? Vamos a seguir tratando de mejorar para traerles lo mejor del misterio, lo paranormal. Y cada lunes, pues tocamos un tema diferente, Tocamos un tema diferente cada lunes. Por decir, hoy nos tocó hablar de los milagros de Jesús. Ya hemos hablado de los secretos del Vaticano, de reptilianos, de ovnis. Entonces, aquí díganos, aquí el que manda es usted, el público. Díganos de qué le gustaría que
pues tratáramos la próxima semana. Muchas gracias y recuerda algo muy importante. Hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades.